Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes, en este espacio, en este tiempo, para seguir hacia adelante con estos temas doctrinales que estamos viendo, que son importantes conocerlos. Es muy importante conocer los pisos espirituales o pisos, o lo podríamos llamar el piso jurídico, por decirlo, o mandamientos, estatutos y todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para podernos mover espiritualmente y ser efectivos en lo espiritual. Hoy vamos a seguir con estas 1050 llaves que estábamos hablando, y estamos comprimiendo en grupos. En las descripciones puedes ver los grupos, puedes ver y analizarlos con la cita bíblica cada uno. Y hoy vamos a mirar otros grupos muy importantes, como los que vimos la vez pasada. Hay algo, y es que la batalla más grande que se presenta en el ser humano es en la mente. Y la mente, hoy quiero entrar con esto, una de las recomendaciones que nos da nuestro Mesías Cristo es: no seas de una mente dudosa. Hay algo, y es que la mente es algo muy tremendo, porque muchas veces nosotros pues creemos que Dios está con nosotros, y otros días creemos que Dios no está con nosotros, que Dios pelea por nosotros, otros días como que no lo sentimos, y se vuelve una relación muy emocional cuando sabemos lo que dijo Cristo, que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces tenemos que tener claridad de que Él siempre va a estar con nosotros, que en Él no hay variación de sombra, que Él no cambia, que Él siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la mente es algo muy tremendo, porque la mente puede fabricar falsos ataques, la mente puede fabricar también voces creyendo que es la voz de Dios. La mente puede jugarnos muchas pasadas si nosotros no la alineamos o nosotros no la sometemos al Señor. Mire lo que dice. Lo primero que vamos a empezar a hablar es: no seas de mente dudosa. Y Lucas capítulo 12 versículo 29: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en ansiosa inquietud. Mire que nosotros acá nos habla de que nosotros debemos estar tranquilos, reposados. ¿Cuándo está uno tranquilo? Cuando uno está confiado y sabe con quién camina. Y muchas veces nosotros como creyentes no sabemos con quién caminamos, porque nos viene una prueba y creemos que la prueba es algo destructivo para nosotros, porque no sabemos con quién caminamos, porque todavía nuestra mente es una mente dudosa. En la mente, ¿qué está? En la mente opera ¿qué? La fe, la razón, la conciencia, el juicio cabal. También opera la ceguera espiritual. En la mente también puede estar operando algo que es la mente entenebrecida. También el conocimiento, el intelecto y otras cosas que operan en la mente. Entonces nosotros pues puede venir una ceguera espiritual. Y ahí es donde nosotros, ¿por qué viene la duda? Porque viene una ceguera espiritual parcial o total. Una ceguera parcial o total. O sea, parcial es que nos lleva a la angustia en momentos y en situaciones. Total es que ya se duda que Dios no está, y por qué, ¿cierto? Porque Dios obra de tales maneras. Pero puede haber una ceguera parcial donde uno le puede tambalear la fe, ¿cierto? Y volver a reponerse, sobreponerse de esa situación y seguir creyendo y seguir teniendo esa relación con el Eterno. Y una mente entenebrecida, pues ya sabemos que es una oscuridad total, pues donde ya se duda, si ya se dice pues que Dios no existe, y que somos producto de una evolución, somos producto de una evolución, y que somos producto pues de unos patrones que han ido pasando a través de la evolución, y que hemos llegado hasta este momento, ¿cierto? Ya es una mente entenebrecida donde opera el conocimiento, el intelecto humano y la sabiduría humana, que es terrenal y diabólica. Dice la palabra del Señor, no que nos sirva, sino que lleva. Cuando habla de terrenal y diabólica, es que nos lleva a apartarnos y a dudar siempre de Dios, a dudar de una existencia de un ser
supremo y a dudar de alguien que estableció unos parámetros para que nosotros podamos vivir. Hay algo que el apóstol Pablo habla de la mente, o sea, la mente tiene, si habláramos de la mente, pues aquí nos quedaríamos hablando solamente este tema de la mente, pero lo estoy tomando así rápidamente. Por eso la palabra del Señor nos habla que después lo vamos a tocar de la armadura de Dios, cómo cubre cada parte del cuerpo, pero hoy no lo vamos a tocar. Y vamos a mirar sobre la mente en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, nuestra mente tiene algo que solemos llamar mentalidad. No solo tiene una opinión, sino que tiene puntos de vista. También tiene una postura, una conducta y una orientación y una actitud o una inclinación. Nuestra mente está caída y debe ser reformada. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que esa mente necesita que ser reformada, necesita que nuestra mente sea reformada. La palabra lo habla porque tenemos una mente caída. Hay veces tenemos una postura que no se ajusta de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usted dice, no, pues que yo soy así, por eso ahí dice, renueven. O sea, tiene un punto de vista, y ese punto de vista puede ser un punto de vista incorrecto. Yo puedo ir en un punto de vista que yo creo que es una verdad, pero no es una verdad total y absoluta. Tener una mentalidad. Yo creo que esta es la parte más compleja de una persona, cambiar, que el Señor venga y empiece a cambiarnos la mentalidad, porque es que la mentalidad no se forma en 15 días, una mentalidad se forma desde que nosotros empezamos a ser parte de una familia, de un hogar. Desde ahí empieza a formarse la mentalidad, o sea que desde pequeños en nosotros empieza a formar una mentalidad, y esto se va volviendo cada vez, esa mentalidad se puede volver en fortalezas en la vida de una persona, una fortaleza, y ahí para que se derribe una fortaleza en una persona, cambiarle una mentalidad, directamente tiene que haber una intervención divina, porque o sea, cambiar una mentalidad o una postura, un punto de vista o una inclinación o una orientación, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces acá el apóstol Pablo dice que transformemos nuestro entendimiento. O sea, nos está diciendo, pongan de su parte, que el Espíritu de Dios hace la otra. Entonces no nos debemos conformar a este siglo, porque muchas veces nos conformamos a esa mentalidad, a esa postura o a esa conducta incorrecta que tenemos. Una conducta puede ser agresiva, una conducta una conducta repetitiva en nosotros que hace daño a nuestro entorno y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué conductas repetitivas podemos tener nosotros? Pueden haber muchas, ¿cierto? Una mentalidad de no querer salir adelante, una mentalidad de no querer progresar, una mentalidad de no querer ser libre, porque hay gente que también tiene una mentalidad o una postura que se cree muy ungido y que entre más ataques vivas, porque está muy aprobado delante de Dios. Cuando hay muchos ataques, pues tenemos que revisarlo, y la iniquidad, que esos puntos no se revisan mucho, lo que es la iniquidad, los derechos legales, puertas abiertas. Entonces hay mentalidades y posturas muy delicadas, donde se quiere sacar a la persona, y las personas muchas veces quieren seguir siendo esclavas, como el pueblo cuando salió de Egipto. El pueblo salió, pero su mente seguía en Egipto, veía los milagros, pero seguía pensando en las cosas que vivió en Egipto. Allí hay gente. Entonces, si no hay una intervención en nuestras vidas, no va a haber un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de ¿qué? De orientación, en esa inclinación de esa mente caída que necesita ser reformada. Todos tenemos una mentalidad caída que necesita ser reformada, que necesita ser cambiada. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a mirar de verdad cómo pensamos nosotros. Usted tiene que hacer ese barrido. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo actúa usted? Si de la forma que usted actúa o la forma que yo actúo genera bendición o genera conflicto, roba o edifica. Tenemos que empezar a mirar a ver esos puntos de postura, donde muchas veces somos hasta, ¿cómo es que se dice? Testarudos. Nosotros somos hasta testarudos en una postura,
y nos cerramos ahí y defendemos una postura que no nos lleva a ninguna parte. Entonces debemos ir mirando todo eso. Otra de las cosas que habla y nos habla en esas llaves es: no ignoremos los tiempos del Señor. Sabemos que estamos en unos tiempos complejos, en unos tiempos difíciles. Segunda de Pedro nos habla algo, y no podemos ignorar los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor no son los mismos de nosotros, ¿sí? Y hay algo con este punto, y es que muchas veces nosotros queremos forzar los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios pues nadie los puede forzar. Dios tiene un plan establecido para cada uno de nosotros y tiene unos procesos que no nos vamos a poder saltar. Entonces hay unos procesos y unas estaciones por donde necesariamente tendremos que pasar, y tendremos que vivir cosas. Cada uno de nosotros tendremos que vivir cosas y pasar. Segunda de Pedro 3:8 dice así, a ver, segunda de Pedro, sí, estaba en primera, segunda de Pedro 3:8, segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice acá que un día para el Señor son como 1000 años, o sea que Dios no tiene afán. Nosotros sí tenemos afán, nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, que no es ignorar los tiempos de Dios. Ahora, tiene varias connotaciones. Una, saber que estamos viendo los últimos tiempos y que estamos en tiempos difíciles. Dos, que Dios en la eternidad se gasta sus tiempos para poder tirar una buena base en nosotros. Dios se gasta sus tiempos. No debemos ignorar los tiempos de Dios, porque muchas veces queremos ignorar los tiempos de Dios, entonces caemos en ansiedad, caemos en depresión, caemos en tristeza, caemos en frustración, porque un día para Dios son como 1000 años. Dios nos puede dar una promesa y muchos la tienen como por tardanza, o sea, como que dice eso, nunca Dios va a hacer nada. Dios nunca va a hacer nada y nunca va a pasarlo. Ahí acá lo habla con la venida del Señor. Entonces, y así mismo muchas veces creemos que nada va a pasar con esas promesas que el Señor nos ha dado, esas promesas que quizás tenemos enterradas. ¿Por qué? Porque ignoramos los tiempos del Señor. Entonces, si vemos, cada hombre de Dios tuvo su tiempo, cada hombre de Dios se tomó su tiempo, y no fueron ni 15 días, ni 20, ni 2 meses, porque muchas veces somos así. Si vemos a Abraham, pues 25 años esperó. José esperó también muchos años, como 15, algo estuvo en un proceso, y muchos hombres de Dios tuvieron procesos muy largos, demasiado largos, hasta que Dios estableció la promesa. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que entender, y es que cuando Dios entra en sus tiempos, esos tiempos no solamente entran para al que se le prometió la promesa, sino para la descendencia después de él. Por eso es que muchas veces las promesas se demoran. No es porque dice que la bendición dura hasta 1000 generaciones. Entonces la promesa que Dios nos hace, eso es algo a perpetua memoria, por decirlo, en nosotros, en los tiempos de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad. Los tiempos del Señor no son mis tiempos. Y si Dios te dio una promesa, usted tiene claridad que Dios le habló, eso se va a cumplir en su vida. Y si no se cumple, fue porque Dios no habló. Entonces tenés que tener la seguridad de que Dios sí habló. Entonces no seamos ignorantes en los tiempos, porque somos ignorantes, entonces empezamos a pelear con Dios, empezamos a querer forzar las situaciones, empezamos a querer como ayudarle al Eterno a hacer la obra. Entonces cuando le queremos ayudar, nos metemos en problemas, como hizo Abraham, que quiso ayudarle, y Sara, cuando nació Ismael, y se les convirtió en un problema. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Otra de las cosas es que nos dice el Señor, no tengamos miedo del hombre, que hay veces le tenemos más miedo al hombre que al mismo Dios, ¿cierto? Tenemos temores del mismo hombre. Y mire lo que dice Mateo 10:28.
Mateo capítulo 10, versículo 28. Todos estos temas son temas muy preciosos. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que le temamos ¿a quién? A Dios, porque Dios puede darnos salvación o Dios nos puede dar otra cosa. O también cuando hablamos al que puede matar el alma, el que toma la decisión final es Dios, no es el diablo, para que tengamos claro eso. Y el diablo es un servidor de Dios, donde Dios le permite, como con Job, que le permitió vaya toque todos sus hijos, sus cosas. O sea, que le temamos ¿a quién? Al Eterno, no al hombre, el que puede matar el cuerpo, el que puede dañar nuestras vidas con brujería, con hechicería, con palabras de maldición, con blasfemia, queriendo dañar nuestras vidas, queriendo dañar nuestra reputación, queriendo dañar lo que somos nosotros. No le tengamos miedo a eso. Temamos al que puede matar ¿qué? El alma, al que puede llevarnos a ese juego eterno. O sea, temámosle al Eterno. Entonces nosotros tenemos que tener que mucho temor y temblor del Eterno, porque muchas veces le tenemos más miedo al hombre, muchas veces más le tenemos miedo a las cosas de este mundo, muchas veces le tenemos miedo al espiritual, muchas veces le tenemos miedo a Satanás, pero no hay un gran temor a Dios. Le tenemos miedo al enemigo, pero caminamos con el enemigo, hacemos lo que lo alimenta, hacemos lo que alimenta las tinieblas en nuestras vidas. Claro, y mire, vamos a volver a retomar. Entonces hoy vamos a trabajar o estamos trabajando dos grupos. El grupo que mi esposo trabajó es un grupo que dice 30 no seas. Ustedes dicen, no seas como los hipócritas, no seas como los falsos maestros, pues hay varios no seas. ¿Dónde los van a encontrar todos? Como decía él, en la descripción, aparte, en la parte de abajo del video, para que usted los pueda estudiar, mirar la cita bíblica, leerla, porque no todos los vamos a hablar acá en este espacio, pues por cuestión de tiempo. Entonces, no seas lo que él habló, no seas no seas de mente dudosa, y otra, no seas ignorante de los tiempos, no seas perezoso, no seas partícipe con los pecadores. Bueno, hay 30 no seas que vas a encontrar en la descripción en la parte de abajo. Yo les voy a hablar de 5 cosas para dejar de lado. Otro grupo que también vas a encontrar con las citas bíblicas. ¿Cuáles son estos 5 cosas para dejar de lado? Entonces está la iniquidad, la malicia, la hipocresía, la envidia y dejar de lado a los detractores. Enseguida vamos a entender qué es un detractor. Entonces, cuando dice 5 cosas para dejar de lado, dice en Santiago capítulo 1 versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces vamos a trabajar con esta cita el tema de lo que es una iniquidad. Ya hemos hablado por este canal mucho sobre la iniquidad y cómo la iniquidad es una fuente de maldad que todo el tiempo quiere desviar la justicia, todo el tiempo quiere desviar en nosotros lo correcto, el derecho. Entonces hay veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones parece que no están siendo escuchadas, porque parece que clamamos y Dios no responde. Dice en Isaías capítulo 59 versículo 4: he aquí que la mano de Yahweh no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Pero vuestras iniquidades, o puede decir vuestras maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios hablan mentira. Entonces, un tema que hay que dejar de lado, que nos lo manda el nuevo, Dios nos lo colocó y nos lo enseñó en el nuevo pacto.
Una de las cosas para dejar de lado es la iniquidad. Sí, hay que lidiar con la iniquidad. Sí, hay que trabajar con este tema. Hay unos que lo han trabajado, otros no. Lo hemos dicho varias veces, la iniquidad no se desarraiga con una sola vez, pues no se desarraiga totalmente con una sola vez que hagamos un proceso de iniquidad. La iniquidad viene tan profunda como profunda desde donde venga la maldad de tantas generaciones atrás. Hemos hablado de que hay conductas que se desarraigan con pedir perdón, renunciar y empezar a trabajar, pero hay otras que necesitan demasiada humillación porque viene muy arraigada de generaciones pasadas. Entonces nunca vamos a parar de dejar de lidiar con la iniquidad. Es una cosa para dejar de lado y lo dice como una sola palabra, pero es todo un mundo la iniquidad. Es todo un misterio y por eso no podemos parar hasta que no veamos que salen frutos buenos en nosotros, en esa área en la que estamos lidiando. Hasta que usted no vea que usted está dando un fruto bueno en un área en la que ha tenido lucha, no pare de lidiar con la iniquidad. Otra cosa para dejar de lado, dice, toda malicia. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, Primera de Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y a los detractores. Entonces vamos a trabajar primero toda malicia. ¿Qué es malicia? Mire esto tan importante porque cuando yo entiendo bien un concepto, yo lo voy a poder lidiar con eso, voy a poder, lo que se dice, gestionar ese problema en mí. Dice, malicia es una intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Tremendo. O sea, por eso se hace de una manera encubierta, para saber si lo acomodo para mi bien o si lo uso en contra de otro. Eso es bien feo y de pronto a alguno nos puede pasar. Tenemos que revisarnos siempre y mirar que todo lo que hagamos lo hagamos a la luz, lo hagamos con transparencia, porque toda cosa que hagamos encubierta seguramente esta naturaleza caída la va a querer utilizar a su favor. Y si la utiliza a su favor, entonces a veces es en contra de otros. Entonces, vamos a renunciar y a alejarnos y a tratar de dejar toda malicia en nosotros, que el sí sea sí, que el no sea no, que lo que se habla en lo privado se pueda sostener en lo público, que seamos de un solo pensamiento y no seamos digamos, de dos caras, digámoslo así, que esto también tiene que ver con la hipocresía. Esta es otra cosa para dejar de estas 6, la tercera, la hipocresía. Decíamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, desechando pues malicia, engaño, hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía, aquí no es que lo cojo en lo encubierto y manipulo a ver cómo lo uso. No, la hipocresía es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se sienten. Tremendo. Entonces yo siento algo, pero finjo sentir algo diferente y eso es lo que expreso. Entonces ahí hay una doblez de corazón, ahí hay una máscara, ahí hay una doble moral, ahí porque yo estoy haciendo pensar de que tengo una postura y resulta que tengo otra. Entonces, decir a alguien que esto no es para usted, no, o sea, esto nos tenemos que revisar todos porque no es cuestión, es algo que se arraiga así en el corazón del ser humano, pero que sí tenemos toda la voluntad y toda a la luz de la palabra, sí podemos estar vigilando de no caer en esas actitudes, porque dice, cuando el Padre dice desechen, es que esto no te va a traer bendición, no me va a traer bendición. 4, otra cosa que dice desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia. Vamos a hablar ahora sí de la envidia.
¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona por el éxito del otro. Esto es muy triste y es un tema que hay que hablarlo y hay que hablarlo claro, porque en algún momento a todos nos ha ocurrido alguna situación, o de pronto, no, ahora ya estoy más maduro. Bueno, tiempo atrás te pudo haber ocurrido sentir envidia y se siente envidia de toda clase de personas. Se siente a veces envidia porque dicen en Salmos, y hay un salmo que dice que por poco resbalo cuando sentí envidia de los malignos, de los malos, cómo prosperaban. O sea, a veces se siente envidia del que no está caminando alineado con el cielo y cómo le va mejor de pronto que a otro que sí lo está tratando de hacer. Eso tampoco es santo. O sea, no me puedo entristecer por el éxito. Que el éxito del otro es sobre la arena, que esa bendición no la dio Dios, que la dieron las tinieblas. Ese no es mi asunto. Pues usted no se puede, ese sentimiento de tristeza por ver al otro aparentemente exitoso, esto te va a secar, esto te va a hacer daño. Viene el otro y es a sentir envidia por alguien que también trata de caminar como yo en los caminos de Dios, pero veo que tiene más éxito en una área o en otra que en las mías. O Dios lo usa. O que Dios le ha entregado dones o ministerios diferentes a los míos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le puede venir a una persona este sentimiento de envidia y cómo lidiar con él? Ahora, aquí hay dos partes. Hay una es el que siente la envidia y otro, la víctima que está siendo atacado por esa envidia del otro, porque hay algo que vamos a tener que aprender. Y es que hay un dicho que dice que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y ni despertarla ni sentirla, porque la otra parte, el que está siendo, digamos, víctima de un mal sentimiento del otro, también es afectado y también es desacelerado. Ahora vamos a entender por qué si yo estoy caminando con Dios y por qué si trato y si yo no tengo envidia con otros, por qué la envidia de otros sí me puede afectar a mí, sí nos puede afectar. Y por eso hay que saber caminar con mucho cuidado este camino. Y hay algo también que hay que considerar, y es que cuando usted sin ninguna búsqueda, usted despierta envidia, pues simplemente tomar medidas espirituales y ser sabio y cubrirse. Pero otra cosa es cuando usted voluntariamente la despierta, porque entonces lo que hemos enseñado, si usted despierta, si usted le gusta exponerse para que otros vean su éxito, entonces usted está provocando también despertar el infierno en otros. Entonces ahí están siendo las dos partes igual de pecadoras, el que despierta aún la envidia en otro, aún sabiendo que esa es su necesidad, esa es su debilidad, y usted la despierta, como el que la siente y te envía también deseos de verte mal. O sea, son dos digamos, dos jugadores en la cancha y los dos tienen su parte. Por eso en este tema tenemos que ser sabios y por eso siempre lo hemos enseñado y la palabra lo habla, tratar en lo máximo de ser bajo perfil, porque yo no sé hasta dónde alardeando o mostrando mis logros puedo hacer sentir mal a alguien o debilitarlo en su fe, porque hay cosas que no, el ser humano no vamos a entender, muchas cosas que no vamos a entender, porque como le escuchaba a alguien, hay gente que trata de hacer lo correcto y no tiene éxito en un área y otro no está haciendo lo correcto y parece muy exitoso, y hay contradicciones al ojo humano que a ninguno de pronto tenemos la respuesta. De pronto nos vamos muchas veces atrás a la iniquidad y decimos, allá debe estar la respuesta, debe ser algo de atrás, debe haber algo guardado en el corazón de esa persona que no deja que avance. O hay veces que hacemos juicios a la ligera, juicios injustos porque esa persona
ha podido trascender en un área, el otro no. Hay cosas que solo le competen a Dios, hay cosas que son diseño divino. Entonces aquí nos morimos locos tratando de encontrarle por qué este sí, por qué este no. Yo lo único de lo que me tengo que asegurar es de guardar mi corazón. No, y lo más importante es que, a ver, cuando habla sobre la envidia y hablábamos, lo que hablaba mi esposa ahora, despertar, ¿qué pasa? Cuando a mí me gusta mostrar mucha cosa, pues habla todavía de una inmadurez espiritual mía, porque yo no necesito mostrarle a nadie que estoy bien. Yo necesito saber que estoy bien con el Eterno. ¿Y qué es estar bien? Estar bien es mostrar que tengo cosas. Yo creo que estar bien trasciende más allá de este mundo material y trasciende mucho más allá de lo que podamos tener, de lo que nos podamos poner, de lo que podamos comer, de lo que podamos hacer y de lo que podamos disfrutar en este plano. Yo creo que hay diferentes posturas porque mucha gente y se respeta porque cada uno es cierto, es respetable la postura de cada uno y cada uno va viviendo su proceso y cada uno va avanzando y cada uno también vive sus batallas que hay veces son buscadas, no que el Padre las mande, sino que nosotros mismos vamos y las buscamos. Entonces hay cosas en lo espiritual que nosotros hablan mucho de nosotros. Entonces yo creo que la finalidad de todo esto es ir a una espiritualidad, y no diciendo con esto que Dios, que no nos guste que Dios nos bendiga. Claro que sí, qué rico la abundancia, qué rico la bendición, pero qué rico tener un carácter y ser aplomados espiritualmente, en lo cual a nosotros no nos mueva lo que se mueva a nuestro alrededor material ni nada. Y otra cosa es muy delicada, y es que en ese de la envidia opera Leviatán, y Leviatán es una potestad, esa potestad de la envidia que ya daña la viña, la viña que dice que en Isaías que el Señor va a cuidar de día y de noche para que no le haga daño a la viña. O sea, es algo que hace que se generen problemas, que se generen conflictos en los hogares, que generen circunstancias adversas. Muchas veces empiezan a haber conflictos y cosas, hasta enfermedades y cosas, por estar mostrando más de lo que debiera mostrarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, a entender algo. A ver, estamos, primero que todo, cada ser humano es un universo. Segundo, hay un Dios que nunca lo vamos a lograr entender totalmente. Conocemos atributos de Dios, partes de Dios, pero no conocemos todos sus planes, sus diseños, sus propósitos, ¿no? Él nos revela partes, es que Dios es ilimitado, ¿cierto? Es el alfa, es la omega, es el principio, el fin. O sea, entonces nosotros queremos como seres humanos tratar y querer entenderlo todo. Cuando no lo entendemos, entonces o nos frustramos o hacemos juicios inadecuados, juicios injustos, y empezamos a pesar cada situación con lo poco que vemos, porque el ser humano es muy limitado en lo que ve. A menos que el Espíritu de Dios revele, nuestros juicios son muy limitados. Entonces generalmente salimos pecando. Salimos pecando, y al hacer esos juicios injustos, digámoslo, terminamos minando el corazón. Entonces, en este tema de la envidia, primero buscar sanar el corazón y estar equilibrado. Luego de eso, estar más sueltos y entender que estamos en una batalla completa, que las tinieblas están ahí en un papel importante, bregando a dañar corazones. Entonces, tratar Pero de guardar. no solamente las tinieblas, hay algo, y es no dar, yo quiero hacer un paréntesis, no trasladarle la responsabilidad al diablo, porque somos muy expertos en trasladar la responsabilidad al diablo cuando nosotros abrimos las puertas con malos sentimientos y malas cosas. No son las tinieblas. A ver, nosotros vamos creando como destructores en nuestras vidas y parámetros y cosas en nuestras vidas, y abrimos una puerta al mal para que Él venga y obre en nosotros. No son las tinieblas en sí, yo entiendo lo que mi esposa quiere decir, pero no son las tinieblas en sí las que quieren destruir, sino que nosotros somos los que abrimos la puerta, porque el diablo no me va a poner la envidia. No, yo vi algo
que yo vi algo que yo no he podido alcanzar y entonces voy a quererlo dañar o destruir y a sentirme frustrado. Yo vi algo, un carro que yo no he podido alcanzar y entonces ya me llené de rabia y de envidia con esa persona y empecé a cuestionar a Dios, abrí una puerta para que el mal viniera a mi vida. Entonces, que como ese concepto, desglosarlo, porque entonces le echamos la culpa al diablo y nosotros no somos responsables de nada. Yo sentí envidia porque el diablo, no. Usted algo, alguna frustración tiene, alguna inconformidad tiene. La envidia viene por una inconformidad, por un faltante de algo que no ha sido solucionado o no ha sido lleno en la vida de uno. Pues. Exacto, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de decir, que inmediatamente nos somos débiles en nosotros mismos, damos entrada, porque el enemigo siempre está listo como león rugiente queriendo devorar. Entonces él siempre va a querer devorar. La pregunta es si yo voy a dar argumentos y voy a dar a derechos legales para que se implante en mí esa semilla del mal, de la envidia, de ponerme triste cuando a alguien le va bien, cuando alguien se ha esforzado, ha vivido sus procesos, alguien ha pasado las pruebas, de pronto veo que ya viene a recibir su porción y entonces eso me resulta en una tristeza. O en otro... Como Caín y Abel, amor, que te interrumpo ahí. Caín y Abel, cuando Dios le dice a Caín, ¿y por qué te pones triste y te enojas? Si hicieras bien las cosas, pues también sería acepta delante de mí tu ofrenda. ¿Y por qué te enojas si vienes y haces mal las cosas? Traes lo más podrido y después quieres honra. Muy bien. ¿Por qué te llenas de envidia? Exactamente. Entonces, y ocurre el caso donde no hacen las cosas bien y les va mejor. O sea, hay cosas que no nos compete a nosotros. A nosotros lo único que nos compete es cuidar nuestro corazón. Amén. O sea, yo no puedo cuidar sino cuando yo tengo como en mi alcance. ¿Qué está a mi alcance? Mi corazón. De ahí hacia afuera no está a mi alcance. Lo único que tengo que puedo manejar es mi vida y mi corazón. Entonces, con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a mirar cuáles son las causas, porque a todos nos puede ocurrir o estar cayendo en una de estas, por las que empieza a operar ese sentimiento demoníaco, porque vamos a ver por qué es tan demoníaco en la vida de un ser humano. Entonces, una causa es el temor. O sea, tengo temor a ser reemplazado, tengo temor a ser desplazado, porque si a alguien le va mejor que a mí, entonces de pronto yo en esa área, en ese empleo, en ese departamento, en ese ministerio o en mi casa, donde sea, voy a ser desplazado. Entonces por eso no quiero que le vaya bien. Es como en un equipo de fútbol donde hay dos que están en la misma posición y juega el uno o juega el otro. Entonces hay veces el que está en la banca pudiera estar así, si tiene este sentimiento, pudiera estar haciendo fuerza para que le fuera mal, porque si a ese otro le va mal, pues le va a tocar que entre yo. O sea, de esa manera tan natural y aparentemente tan obvia, empieza a trabajar ese sentimiento y cómo yo le puedo estar deseando mal al que está jugando para que se caiga, para que lo haga mal, para que yo pueda entrar. Imagínense, esto es tan sutil, pero por eso les digo que esta sociedad está plagada de esto, y es porque el que si está en la silla no entiende que hay tiempos, que hay oportunidades, que a todos nos acontece tiempo y ocasión, que hoy está él, mañana le va a tocar, va a llegar su momento. Pues seguramente si no gestiona ese sentimiento en la banca, seguramente le va a estar enviando deseos de mal, y vamos a ver enseguida que eso sí alcanza a la otra persona, sí alcanza. Ay, pero es que soy cristiano y yo oro y yo me cubro con la sangre de Cristo, porque me alcanza a tocar el mal que me envían de afuera. Enseguida lo vamos a entender por qué y cómo se puede lidiar con esto. Entonces, la falta de identidad hace que vengan en mí esos temores y que inmediatamente yo dé entrada a que ese enemigo que está listo afuera para infectarlo todo, venga y coloque en mí sentimientos de mal. Entonces, esa falta de identidad, porque mire, cuando yo tengo identidad, en cualquier área donde yo me mueva,
Así no sea la número uno, así no sea siempre va a haber gente mejor que uno, siempre, y gente también por debajo de uno en cualquier área, en lo financiero, vamos a ver gente mucho mejor y también gente que está en una De lo condición menos espiritual. buena, en lo espiritual, en todas las áreas, pero cuando yo tengo identidad, yo sé que eso no determina quién soy yo, eso ya lo hemos hablado, o sea, los éxitos, los resultados no determinan quién soy yo sigo siendo exitosa, yo sigo siendo valiosa, yo siendo una hija de Dios, independiente de. Entonces, una de las causas es el temor y la falta de identidad. Otra causa por la cual podemos dejar que entre ese sentimiento a nuestras vidas es por ser muy competitivo. Miren, nosotros no fuimos diseñados para ser competitivos, nosotros fuimos diseñados nosotros fuimos diseñados fue para complementarnos los unos a los otros, no para aplastar a alguien y ponerme por encima de él. Ese no fue el diseño de Dios. Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que no es bueno, es porque es necesario y de eso se trata el hombre y la mujer, lo hemos sabido, el uno cumple un rol, el otro otro, el uno tiene unos atributos, el otro otro, es para complementarse, no para anular el uno al otro. Entonces, eso de ser competitivo, eso no es de Dios. Cuando eso está en uno, si eso está en usted, hay que renunciar a eso. O sea, tenemos que lidiar con eso, no lo podemos dejar ahí. Si yo sé que hay algo en mí que no es del reino de Dios, si yo no lidio con eso, o sea, el problema no es que venga y me quiera infectar, el problema es que yo lo tolere. Entonces, si yo lo tolero, entonces ahí no hay guerra. Entonces, si yo no hago guerra con eso, si ahí no encuentra guerra el enemigo, entonces yo me acomodo a eso y ese sí es el problema. Entonces, dos, ser competitivo, no a nivel de deporte, no a nivel de estudios, o sea, una cosa es ser excelente, tratar de usted dar lo mejor, eso es una cosa, tratar de hacer todo con excelencia, eso es una cosa, y otra es que esa excelencia sea para anular o aplastar a otro, ya eso es ser competitivo, que es diferente. Tres, espíritu de crítica. Cuando alguien busca la forma de restarle valor al éxito de otro, eso es aparte de ser un síntoma, es una de las causas para sentir envidia. O sea, veo el éxito del otro, pero siempre se quiere empañar con algo que supuestamente no quedó bien. Algo le quedó faltando, siempre le queda faltando algo. A alguien lo hizo bien, pero alguien que tiene ese manejo es alguien que tiene síntomas también de envidia. Entonces, hay que hacer primero reconocer que tenemos el problema. Siempre hay en esta área, en este tema de la envidia y en cualquier tema, si yo no reconozco que sí tengo un problema, jamás lo voy a solucionar. Cuando yo empiezo a negar el problema, cuando veo que todos me lo ven, pero yo no me lo veo, no veo el problema, esto indica que el grado de contaminación por esa situación en mí es demasiado alto. Se llama prevaricación y es que el pecado dice que ya está aquí en las narices y estar así tan encima, tan encima, tan encima, no lo alcanzo a ver. Lo ve todo el mundo, pero yo no lo veo. Entonces, este es un tema a trabajar. Otra característica o causa para que venga ese sentimiento de envidia es que se están comparando todo el tiempo con los demás. Nosotros no podemos miren, nos vamos a frustrar. Si vemos, digamos, uno como siervo, va a haber ministerios muy exitosos y demasiado avivados y demasiado bien estructurados, entonces usted quedaría como siervo pues de recoger, ¿cierto? Y entonces llega y uno mira hacia abajo y dice, bueno, hemos caminado algo y así es en todo, en lo financiero, usted se pone a mirar hacia arriba y usted queda devastado cuando ve que hay gente que tiene todo solucionado y usted todavía no ha podido solucionar lo básico y entonces mira hacia abajo y dice, bueno, por otro no tienen ni dónde vivir, o sea, si siempre nos vamos a estar comparando con otros, vamos a caer en una depresión. No, que en la mirada donde en el cielo, ¿cierto? En el autor y consumador de la fe, porque el plan de él conmigo es único. Otra causa es la inseguridad. Te sientes insuficiente. Siempre sientes que lo que haces no es muy valioso.
No se puede caminar, mire, con grietas, no se puede caminar con falta de sanidad. Este problema de sentirse inseguro es un problema de una sanidad interior sin restaurar. Entonces, cuando yo camino con ese tipo de grietas, de que no estoy seguro quién soy, para dónde voy, mi propósito, quién soy en Dios, todo esto, la mera inseguridad te va a hacer sentir tristeza por alguien que así no sepa mucho, pero se ve seguro. No más con eso ya te va a desestabilizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a vencer? Es la pregunta. Hay dos caras. Una, ¿cómo venzo yo no sentir esto? Y otra, ¿cómo me cubro de los que vienen y me miran con deseo de verme caer? ¿Qué hago? Dos caras. Vamos a ver la primera. Yo cómo venzo el tema de la envidia para que ese sentimiento no aflore en mí. En Proverbios 28:13 dice: el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, primero que todo, reconocer que lidio con eso. Si se lo puede confesar a una autoridad, y eso es liberador, fuera de eso van a orar por ti, te van a ayudar, te van a aconsejar, sería bueno. Dos, ataco ese problema, renuncio a eso y empiezo a accionar. ¿Cómo accionar? A vigilar qué siento cada que vea a alguien prosperar. Tengo que vigilar, porque acuérdese de lo que le decían a Timoteo, o alguien que avanza en lo espiritual, entonces me tengo que revisar qué está pasando, yo por qué estoy sintiendo esto. Cuando le decía a Timoteo, Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Yo tengo que estar vigilante este corazón que empieza a sentir, que empieza a manifestar. 3, entender que estamos en conflicto con Dios. O sea, yo no puedo estar cómodo y tranquilo con una situación que sé que al Padre no le está agradando y quedarme sin solucionar eso. Y dar gracias por lo que Dios hace en la vida de los demás. Eso es un buen antídoto en contra de la envidia. Usted ve que a alguien le va bien, dele gracias a Dios y que ojalá le vaya mejor. Y que cambió de casa y ojalá tenga otra más bonita. Y que Dios lo sanó de tal y ojalá lo sane también de esto otro y le cuadre al esposo también. Y empieza uno a desearle bien, bien, hasta que esta naturaleza torcida comienza como a entender de que yo tengo que soltar eso y tengo que acostumbrarme a bendecir y enfocarme como última medida en lo que Dios me dio a mí, porque a Dios dice en la palabra que a todos nos dio talento, ¿se acuerda? A uno les dio 5, a otro les dio 2, a otro les dio 1 y cada uno, no puedo decir que en ti no hay ni un solo talento, sí hay talentos, de pronto no los he descubierto por estar preocupado por lo del otro. Entonces ya hablamos de la parte cómo me cuido de que a mí no me toque ese bicho, digamos, de la envidia. Ahora, ¿cómo me protejo de cuando alguien viene con maldad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la yin hara, el ojo malo? Como cuando alguien siente envidia, si suelta algo sucio en mi contra. ¿Y por qué nos toca? ¿Por qué nos alcanza? ¿Cómo venzo eso? Porque si yo oro, hago guerra espiritual, le digo al Padre que castigue a Leviatán y todo, porque logra venir a hacer daño? Resulta que en Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire esto tan tremendo que encontré, y es que hay todos los seres humanos tenemos pensamientos de bien, sentimientos de bien y acciones de bien. Pero hay otros seres humanos que tienen pensamiento de mal, sentimientos de mal y acciones de mal. ¿De qué lado estás? Cuando alguien viene y usted sabe por discernimiento, por sentir, porque ya viene el Espíritu de Dios y te pone ese sentir y sabe que esa persona no se alegra con tu éxito, comience a bendecirla, comience a orar por ella, para que Dios la guarde, para que el Espíritu de Dios la convenza, para que la sangre Cordero perdone ese pecado. Pido perdón por los pecados de ella. Señor, yo la bendigo o lo bendigo. Deseo que le vaya bien, que pueda salir de esa situación en la que está, de sentirse inseguro, de sentirse incapaz, que venga el temor a Dios sobre esa persona, que le fluyan las cosas, que Dios tenga misericordia, que derrame gracia. Le aseguro que ese veneno que viene hacia mí, yo empiezo a bendecirla, a contrarrestar el mal con bien, y le aseguro, porque la palabra lo dice, que eso no me va a alcanzar. El problema del ser humano es que cuando sabemos que alguien no se alegra
con mi éxito lo que empezamos a hacer es a maldecir, a declararle mal, a decirle que ojalá le vaya peor, y entonces ahí es donde el único que gana ahí es el enemigo. Entonces vamos a aprender a vencer el mal con el bien. Por eso decía Cristo también, bendiga a los que los maldicen. Y hay veces no nos maldicen verbalmente, nos maldicen en la mente y en su corazón. Pero entonces cuando Cristo dijo bendigan y no maldigan es porque ahí había un gran secreto. Este era el otro tema de 5 cosas para dejar de lado. Recuerde que en la parte de abajo en la descripción encuentran todas las citas bíblicas para los que quieren ir más allá, para los que lo examinan todo, porque eso nos manda la palabra, examínelo todo, no se quede con lo que le enseñan, examínelo todo, y para que podamos trascender en la vida cristiana. Bueno, Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Dios los bendiga.